Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a este jueves. Hoy no es jueves de trading, es un jueves de análisis fundamental, diagonal, análisis técnico, diagonal trading, diagonal expectativas de aquí al segundo semestre. Pues bienvenidos. Está conmigo hoy Valentín Mendoza, su director de análisis Actinver. Hola, Valentín. Hola Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes. Encantado de estar aquí con todos los amigos de Bursanet para platicar un poco acerca, pues, de cómo perfila un año que se ha puesto bien interesante para las bolsas y que me parece que la perspectiva pues sigue siendo aún alentadora, pero pues ya iremos platicando un poco acerca de esto, mi estimado Alex. Sí, claro, ha sido un año que ha pasado mucho, ¿no? En lo que va del año. Tuvimos una plática similar en diciembre del año pasado y yo creo que va a ser muy interesante contrastar qué sí pasó, qué no pasó y qué nos sorprendió este año. Quería empezar con el mercado mexicano. El mercado mexicano ha sido un mercado que ha sobresalido este año, no nada más por el buen rendimiento que trae el IPC hasta este momento. Si a eso le sumamos la apreciación tan fuerte que ha tenido el tipo de cambio, pues estamos hablando de que el mercado mexicano ha sido uno de los mejores mercados en términos de dólares en lo que va del año. La narrativa ha sido, los headlines han sido de que ha sorprendido el mercado mexicano, pero realmente ha sorprendido porque yo me acuerdo mucho de lo que comentaste en diciembre del año pasado y pues más bien como que ha ido cumpliendo las expectativas que teníamos. ¿Por qué no nos platicas, no? ¿Qué te ha parecido el mercado mexicano este año? ¿Qué esperas y qué es lo que te ha sorprendido? ¿Qué es lo que te ha gustado, qué no te ha gustado y qué esperamos para el cierre del año? Por supuesto, mi estimado Alex. Pues la verdad es que tú bien lo apuntas, ha sido un inicio de año que ha confirmado, pues la verdad, la buena perspectiva que manteníamos para la Bolsa Mexicana de Valores. Tú bien lo decías, en esta gráfica que es con la que inicio la conversación, pues es básicamente una comparativa de los rendimientos de los principales índices a nivel mundial, esto medido en términos de dólares en lo que va del año al cierre de el día de ayer. Como pueden ver, las barras están ordenadas de menor a mayor, donde claramente pues los mercados asiáticos, principalmente aquellos ligados a China, pues han tenido o han sufrido, digamos, de un poco el contexto de inversión, mientras que por el contrario, claramente las bolsas, quitando el Nasdaq, que ya seguramente tú nos platicarás a detalle, Alex, de lo que ha pasado en el mercado tecnológico americano, pues las bolsas latinoamericanas han repuntado y sobre todo el IPC se acomoda o se perfila para ser la tercer bolsa hasta el momento con el mejor rendimiento medido en términos de dólares. Tú bien lo decías, no solamente ha sido el buen rendimiento que acumula en términos de pesos de doble dígito, cercano al 12%, sino también, por supuesto, un impacto, ¿cómo decirlo?, un impulso adicional, ¿no?, que este superpeso ha tenido sobre el mercado. Y si abriéramos un poco para ver cuáles han sido la contribución que han tenido las emisoras a este gran desempeño, pues notarán que, como pueden ver en esta gráfica o esto que les estoy señalando del lado izquierdo, las emisoras que más han contribuido al avance del mercado mexicano han sido, pues básicamente, las famosas emisoras AAA, que son aquellos nombres que son los más grandes, son los más líquidos y que tienen una mayor representatividad dentro del mercado, como lo son el caso de FEMSA, que vale la pena recordar, es una de nuestras emisoras favoritas y les hemos platicado en otro de estos espacios. El caso de Cemex, Grupo México y América Móvil, estos, como pueden ver, pues explican cerca de la mitad del movimiento que ha tenido el IPC en lo que va del año. Históricamente, Alex, tú podrás tal vez confirmar un poco, pero este tipo de movimientos tiende a reflejar entrada de inversionistas, ¿no? Entrada de flujos, dado que son las emisoras más líquidas, pues son las preferidas de los inversionistas internacionales para tomar posiciones en nuestro mercado, principalmente pues reflejo de una serie de factores, dentro de ellas probablemente, y las iré platicando un poco más adelante en la presentación, pues una evaluación que sigue siendo atractiva. Lo hemos destacado también para los amigos que nos tuvieron la oportunidad de acompañarnos en otras ediciones, pues destacábamos justo cómo en términos de evaluación, eso que ven quienes les gusta el programa de Shark Tank, cuántas veces, años de utilidades está pagando el mercado, pues la verdad es que veíamos una evaluación muy interesante. Si vemos un poco aquí la comparativa de cuáles son los componentes dentro del IPC que han tenido el mejor rendimiento, pues van a notar
que las emisoras que están ligadas al ciclo económico, y con esto hablo emisoras que tienen, se consideran, digamos, dentro del sector de consumo discrecional o del materiales, han sido pues las que han tenido el mejor desempeño medido en términos de rendimiento acumulado en lo que va del año, y por el contrario, pues algunos nombres del sector financiero, así como en la parte de telecomunicaciones, han sido de las pocas que acumulan bajas en lo que va del año. Ya platicaremos seguramente, pero recordarán que hace algunos meses se dio este contexto de crisis en el sistema financiero americano. Algunos bancos, pues que desafortunadamente tuvieron que salir del mercado por un mal manejo de balance, y con lo que vimos una pues, reconfiguración del sector, y con esto caídas en el bancos a nivel mundial. En este contexto, pues México no fue exento, ¿no? Hubo un contagio ahí, evidentemente más por sentimiento que por, digamos, los movimientos, o porque los fundamentales de los bancos estuvieran bajo amenaza, como lo que sí pasó con algunos bancos regionales en Estados Unidos, ¿no? Y en este contexto, mi estimado Alex, pues claramente, y reforzando un poco la gráfica anterior, donde veíamos que pues dentro del IPC, las emisoras que más habían bajado, pues hablábamos ligadas al ciclo económico. Esta foto, la que le llamo ganadoras y perdedoras 2023 en lo que va del año, pues es incluyendo más emisoras fuera de la muestra que integra el IPC, que históricamente se compone por 35 componentes, salvo cuando se da alguna decisión o alguna derecho corporativo, como en su momento lo acaba de ser pues la decisión que hizo Alfa de controlador Axtel, ¿no? Y con eso pues ahorita hay 36 componentes. Pero dicho eso, no sé si notan, pero en términos generales el movimiento es muy similar a lo que vimos en el nivel del IPC, donde claramente los emisores de consumo discrecional de materiales ligados en general al ciclo económico son los que han tenido un mejor desempeño. Y creo que no sorprende desde el punto de vista de que la actividad económica a nivel global, y en el caso de México, pues ha venido sorprendiendo al alza, ¿no? Iniciamos o terminamos el año anterior hablando de expectativas de crecimiento, pues incluso por debajo del 1%, y la verdad es que los datos que hemos visto hasta la fecha, pues han reflejado y nos han llevado en general los analistas a revisar al alza las expectativas de crecimiento económico. Entonces, en ese sentido, pues claramente este tipo de nombres que son mucho más sensibles a ello han tenido un buen desempeño. Y por el contrario, pues notamos una baja en algunos nombres donde ha habido eventos de crédito, pero también creo que una baja notable principalmente en el sector de telecomunicaciones, ¿no? Hemos visto o producto, digamos, de algunas escisiones, ¿no? En el caso de aquí aparece la Site, el caso, por supuesto, de Axtel, que también hizo la escisión, el caso de Alfa, aquí ya no alcanza a salir, pero pues Megacable muy cerca, digamos, dentro de esas bajadas importantes, pero de nueva cuenta, decíamos, ¿qué es lo que pensamos que ha sustentado la bolsa? Pues hablamos de esta evaluación. La gráfica que ven acá del lado izquierdo, amigos, es el número de años, ¿no? Que le tomaría, digamos, a partir de la utilidad de operación o el flujo operativo de la bolsa mexicana, pues pagar, ¿no? O al nivel al cual actualmente está cotizando. Si se fijan, llegamos a estar en algunos momentos del año y hacia finales del año niveles de cercanos o por debajo de las 6 veces. Estas líneas que ven aquí son el promedio de los últimos 10 años, y ahí hacia abajo una y dos desviaciones estándar de dicho promedio. Si se fijan, pues estadísticamente, cuando se ha acercado a la banda de las dos desviaciones estándar, ha tenido un fuerte repunte el mercado mexicano, y ahorita lo vemos cotizando en torno a las 6.6 veces, cuando su promedio histórico está más hacia las 7.8 veces. Entonces, todavía el mercado mexicano, a pesar de este rally, tiene pues evidentemente espacio para seguir subiendo desde el punto de vista de evaluación, y comparado con otros mercados, ya que hablábamos de que ha sido de los que ha tenido un mejor rendimiento, pues vemos también que es uno de los mercados más baratos, ¿no? Si lo vemos a través desde esta óptica. ¿Y cuál ha sido? Pues claramente la cereza del pastel, el principal impulsor de la bolsa mexicana, en nuestra opinión, pues tiene que ver evidentemente con el nearshoring, que claramente, y para los amigos que no nos han tenido la oportunidad de acompañarnos en otras ediciones, pongámoslo en términos llanos, ¿no? ¿Qué es el nearshoring? Pues es la reubicación de las cadenas de suministro
buscando acercar la producción hacia sus centros de consumo. Esto quiere decir que si empresas antes tenían, ¿no? Producción, por ejemplo, una armadora de vehículos, tenías plantas en China, plantas en Taiwán, y de pronto esos vehículos los exportabas y los vendías en Estados Unidos, pues con una serie de factores, como hemos platicado en otras ocasiones, dentro de ellos las guerras comerciales entre Estados Unidos y China, la entrada en vigor del tratado el TEMEC, del nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que contiene o tiene una regla de contenido mucho más elevada, ¿no? Que ha obligado incluso que a lo mejor antes un tornillo lo podías producir en Taiwán, ahora lo tengas que producir dentro de la región para cumplir con esa regla de contenido de origen. Y por supuesto, pues los cuellos de botella que vimos en la pandemia hicieron que las empresas pues se replantearan un poco cómo producir, y se dieron cuenta en ese contexto pues que México tenemos la fortuna, ¿no? De estar al sur de la mayor economía del mundo, compartir una de las fronteras terrestres más largas, y en ese sentido, pues la verdad es que hemos visto cómo las inversiones pues han llegado de manera vigorosa. Esta gráfica que les comparto en mi equipo de economía, pues refleja justo la inversión extranjera directa, cómo ha venido repuntando, sobre todo las barritas azul oscuro que ven en la parte inferior, pues si se fijan, están comparados con los mejores niveles posteriores a las reformas estructurales que se dieron en el sexenio anterior, y esto refleja pues que empresas nuevas que antes no tenían operaciones en nuestro país, pues están apostando por México, ¿no? Están trayendo dólares, está llegando en dinero para poner sus plantas. ¿Y en qué sectores estamos viendo principalmente que está cayendo esta inversión? Pues principalmente en el sector de manufacturas. Sabemos que los mexicanos somos muy buenos haciendo esto. ¿Y de qué partners o de qué socios comerciales están viniendo esto? Pues de nuestro partner principal, Estados Unidos, pero también de Canadá y de algunos otros como son países asiáticos. Em, no sé si antes de que yo siga un poco platicando al tema del nearshoring, quisieras poner un poco el contexto de qué ha pasado en las bolsas globales, mi estimado Alex. Pues mira, sí podríamos hablar un poquito. Nada más antes de esto quería comentar que recientemente hubo por ahí una encuesta importante y lo que se está descubriendo, lo que todo el mundo está pensando, es que este impulso por el nearshoring en México, pues no va a durar este año, ¿no? Sino que puede verse reflejado todavía la mayor capacidad o el mayor efecto de este nearshoring puede verse en los siguientes años, lo cual pues, podría seguir impulsando a los mercados mexicanos, al comentario que quería hacer. Si quieres, hablamos un poquito de qué ha pasado con las bolsas globales. Las bolsas globales, hablando específicamente de Estados Unidos, qué es lo que ha pasado en este año, ¿no? Hemos hablado mucho de que este impulso que ha tenido el mercado en Estados Unidos, pues ha estado muy concentrado en las Big Techs. Las Big Techs han sido las que sin duda han impulsado este rendimiento que tenemos del S&P. Hasta el momento el S&P lleva alrededor de un 14% year to date en lo que de rendimiento, y ese gran impulso, vean, este es el heat map. Para los que no sepan qué es el heat map, es la división de todo el S&P. Entre más grande sea el cuadro de la empresa, pues es que es una empresa con mayor capitalización, es una empresa más grande, y entre más verde esté ese cuadro, quiere decir que ha subido más. Entonces ven cómo este verde intenso pues se está concentrando en estas empresas de grandes tecnológicas. Está Microsoft, Apple, Google, Meta, Amazon, Tesla, con rendimientos increíbles. Meta más del 130% en lo que va del año, Tesla casi 110%, Nvidia, que también una empresa de microprocesadores muy importante, casi 200% en lo que va del año. Ha sido un repunte muy fuerte de estas empresas de tecnología. Lo que es cierto es que hay que tener cierto cuidado porque estábamos viendo el otro día el cálculo de que qué hubiera pasado, cómo se vería hoy en día el S&P si estas 6 empresas que representan más o menos el 30% del market cap del S&P, estuvieran flat, no se hubieran movido así. Pues realmente tendríamos al S&P negativo. Estamos calculando más o menos un -5, -6% de caída en el S&P si estas 6 empresas no se hubieran movido como se han movido. ¿Por qué se han movido así? Bueno, empezamos con un mercado el año, ¿te acuerdas que platicábamos el viernes que podía haber había cierto escepticismo de cómo iba a comportarse el año, sobre todo porque estábamos entrando en una dinámica en que todavía esperábamos que la Fed siguiera subiendo tasas y que decían, pues no, pues tal vez vaya a ser la primera mitad del año tal vez complicada porque la Fed va a seguir con este ciclo restrictivo de tasas.
tal vez a la mitad del año pudiéramos empezar a ver una estabilización de la tasa, tal vez en algún momento una baja de la tasa y eso pudiera impulsar el mercado. Y hasta el momento, desde enero, ¿no? Desde enero vimos un repunte muy fuerte que también le pasó al IPC. El IPC nada más en enero subió más del 12%. También ese impulso lo vimos al inicio del año en estas Big Techs. Desde enero empezamos a ver esta tendencia, cómo se iba a mantener a lo largo del año. ¿Qué ha pasado en el último mes? En el último mes, sobre todo en mayo hubo una separación por completa del movimiento del mercado, mientras que estas Big Techs o los sectores que contienen estas Big Techs, que pues, en específico son telecomunicaciones, consumo discrecional y tecnología. ¿Por qué consumo discrecional? Porque recuerden que dentro de la clasificación que hacen el S&P de las empresas, dentro de este sector de consumo discrecional están dos de estas grandes tecnológicas que ha sido Amazon y Tesla. Y en la parte de telecomunicaciones tenemos también en este sector a Google y a Meta. Por eso esos tres sectores son los que han concentrado el movimiento del mercado. Y ya en mayo tuvimos estos sectores volando con rendimientos de 7, 8% durante solamente el mes de mayo. Y el resto de los sectores no nada más no subieron ese mismo ritmo, sino que vimos un movimiento completamente contrario. Vimos caídas del 5 o 6% en sectores como energía, como materiales, como consumo básico, que tuvieron una disparidad enorme nada más en el mes de mayo. Durante junio hemos comenzado a ver algo de rotación de sectores, sin que necesariamente se bajen las tecnológicas. Hemos empezado a ver reacción, hemos empezado a ver entrada a algunos otros sectores de estos que estuvieron muy rezagados durante el último mes. Vamos a ver si esto se puede mantener. Hemos llegado como a un tope. Ahorita les voy a enseñar una gráfica muy interesante del Nasdaq, pero hemos llegado, al parecer, de la semana pasada, llegamos a un tope de rendimiento en estos índices. Hemos empezado a ver a partir del viernes de la semana pasada un ligero movimiento de baja, a ver qué tanto se puede extender. Este es el year to date de cómo se ve hasta el momento los movimientos sectoriales. Vean cómo lo que les comentaba. Ahí tenemos a tecnología que siendo casi 40% en lo que va del año, poquito más abajo 33% telecomunicaciones y 29% consumo discrecional. El S&P casi 14%. Y de ahí para abajo hemos visto rendimientos mucho más discretos e incluso caídas, ¿no? Ahí tenemos financieras, que ya lo comentaste, ¿no? Este bache que tuvimos en la parte de las empresas financieras con la quiebra de algunos bancos regionales en Estados Unidos, que eso fue por ahí de marzo. Y luego viene salud también cayendo, utilities y energía. Salud y utilities, dos sectores que usualmente se comportan de manera defensiva en movimientos de baja del mercado. Como el movimiento ha sido de alza, pues le han estado pegando a estos sectores. Y energía es el sector que hasta el momento ha tenido el peor rendimiento en lo que va del año, y esto de la mano de una caída de casi 10% en el petróleo. Aquí tenemos una lista de algunos commodities y vean cómo el petróleo en lo que va del año lleva un ajuste del 10%. Esto es lo que ha provocado directamente el performance en el sector de energía. Entonces, así estamos hasta el momento con esta gran boom de las tecnológicas. Apenas estábamos como viendo el primer trimestre del año y de repente, ¿qué pasó? Que Microsoft habilita o echa a andar el famoso ChatGPT. Y esto lo que ha generado es un boom, una fiebre ahí muy intensa por el tema de inteligencia artificial. Y esto, pues, derivado de esto, todas las empresas que tienen que ver con este tema, específicamente Microsoft, por ejemplo, o Tesla, que ha sido de las empresas que más han ido avanzando en este tema con el tema de los coches autónomos, tuvieron un boom muy fuerte, toda la parte de hardware, la parte de software y sobre todo la parte de semiconductores. A mí me sorprendió mucho el movimiento que hemos tenido en Nvidia, que les comentaba hace ratito, casi 200% de rendimiento en lo que va del año. Y ese 200%, creo que una cuarta parte de ese movimiento lo hemos visto en las últimas semanas después del reporte trimestral, cuando dieron una guía muy por arriba de lo que tenía estimado el mercado para el siguiente trimestre, especificando en su reporte trimestral que esta guía tan elevada la estaban dando pues por la demanda tan alta que podría haber en sus productos relacionados con inteligencia artificial. Creo que es un boom que todavía no ha acabado, porque vamos a seguir viendo mucho de esto durante el resto del año. Ya lo iremos viendo en un par de semanas, ya estaremos dentro del reporte del segundo trimestre. Ya empezamos a ver algo la semana pasada, sin nada más para poner el contexto, reportó Adobe. Adobe es una compañía de software, es una compañía que desarrolla productos para creativos, ¿no? Específicamente el producto más famoso de Adobe es el Photoshop. ¿Y qué pasó? Que también tuvieron un trimestre relativamente bueno, ligeramente arriba de estimados, pero en el conference call del trimestre, pues comentaron que esperaban una alta demanda en los productos
que recientemente habían anunciado que ya iban a tener ciertas características de inteligencia artificial para toda esta edición de fotos y edición de imágenes, y que pasó al otro día, voló 7%, ¿no? Entonces, va a ser un tema en el que las empresas, sobre todo las que tengan que ver de alguna u otra manera con tecnología, van a querer poner un pie en el tema de la inteligencia artificial, y seguramente en este segundo trimestre estaremos viendo muchos anuncios, muchas guías, muchos estimados de cómo se pudiera aprovechar para cada una de estas empresas este tema de la inteligencia artificial. Creo que todavía vamos a ver algo de ruido, y creo que es lo que va a seguir sosteniendo al mercado de aquí a final del año, más cuando ya la Fed nos dijo que va a haber pausa o bueno, ya llegó a pausar finalmente el ciclo de restrictivo de la tasa. Todavía por ahí la Fed, Jerome Powell ha insistido mucho en las últimas semanas que todavía haría falta un par de alzas más todavía durante el resto del año. Bueno, dijo 50 básicos, no sabemos si se refiere a una alza de 50 o a dos de 25, pero el tema es que está poniendo en la mesa la Fed este, este, este tema de seguir subiendo tasa. No sabemos si lo vaya a hacer realmente, tal vez haya sido una manera de que los analistas que ya tenían estimado en algún momento recortes a la tasa este año, incluso en agosto, ya por ahí en algún momento se llegó a estimar que en agosto podrían bajar la tasa. Tal vez lo que está haciendo la Fed y Powell es pues invitar a todos los analistas que descarten este año que pueda haber algún recorte de tasas. Yo creo que ese es nuestro escenario central, que se mantenga estable la tasa durante el resto del año, y eso debería de mantener más o menos vigente la tendencia alcista del mercado. Pero creo, y ahorita lo platicamos después de que nos platiques un poquito más de México, pero creo que en el corto plazo tenemos ahí buenas razones como para pensar que pudiéramos tener algo de ajuste en el mercado de Estados Unidos. No creo que sea un ajuste muy fuerte, pero sí creo que debemos esperar a que descanse un poquito esta tendencia tan fuerte que hemos tenido de alza, sobre todo en las últimas, no sé, 6, 7 semanas que han sido sin parar del S&P del mes. A ver si quieres, te devuelvo la palabra, Blendy, para que nos sigas platicando un poquito de México. Gracias, Alex. No, la verdad es que concuerdo contigo, y ya que hablabas del tema del boom de inteligencia artificial, que digo, desgraciadamente en el caso de México, pues no hay compañías, ¿no?, que estén impulsando un poco este tipo de iniciativas. Tenemos otro viento a favor que se ha vuelto bien importante, y en ese sentido, pues quería compartirles a todos ustedes cómo pensamos que el nearshoring seguirá siendo un catalizador importante para la bolsa mexicana, que nos hace mantener nuestra expectativa para niveles de cierre de este año en 57,500 puntos, todavía un rendimiento pues interesante respecto de los niveles actuales para la bolsa mexicana, y creo que no es para menos, ¿no? Tú bien lo decías, mi estimado Alex, estas encuestas que realizó Banco de México, pongámoslo así, amigos, imagínense que Banco de México se acerca con distintas empresas, con los empresarios mexicanos, y les hace la pregunta de si ellos ya están viendo algún beneficio o están viendo alguna tendencia de nearshoring en sus negocios. Y la gran mayoría de ellos están diciendo que unos ya están viendo los primeros beneficios en términos de demanda, y por el otro que todavía esperan que dichos beneficios vengan o se materialicen en los próximos años. Tú bien lo decías, Alex, no es una tendencia de 2022, el tema de la llegada de la planta de Tesla a Santa Catarina y esos 5,000 millones de dólares de inversión que se esperan, no es algo que vaya a dejar de parar, ¿no? Por el contrario, vamos a seguramente ver en los próximos meses, en los próximos 5, 7, incluso 10 años, que las empresas se siguen reubicando en nuestro país, y en ese sentido, este mapa que les compartimos, que es del equipo de economía de aquí de Actinver, pues no sé si notan, pero es un poco cómo ha llegado la inversión extranjera directa a los estados. Y es que claramente la inversión extranjera se está focalizando en los estados de la región norte y del corredor Bajío, este corredor NAFTA, donde pues evidentemente el enfoque que tienen hacia manufacturas, pues los está posicionando de manera muy relevante para seguir recibiendo ese flujo de dinero. Pero si lo abrimos especialmente a nuevas inversiones, no toda la inversión o digamos la reinversión de utilidades, que es que una empresa, en vez de decretar un dividendo, por ejemplo, pues mejor retenga esas utilidades para invertir y seguir creciendo. Las nuevas inversiones, no sé si notan, pero es aún todavía más marcado cómo esta inversión se ha focalizado en el corredor NAFTA, en el corredor automotriz, así como en los estados manufactureros de la zona norte. Y en ese sentido, pues la verdad es que nos hace, insisto, estar bastante
bastante optimistas de los niveles en los que podamos ver la bolsa. El nivel oficial que tenemos ahorita para el 2023 está en 57,500 puntos, como pueden ver en esta tablita de acá, un poco la expectativa de convergencia en la gráfica del IPC, cómo debería de estar cerrando el año por arriba de estos niveles. Y el ejercicio 2024, ya pensando un poco más prospectivo, Alex, ¿no? Tú bien lo decías, de qué podemos esperar. Pues obviamente el año que entra vamos a enfrentar un proceso electoral que históricamente pues genera volatilidad en los activos financieros, ¿no? Tanto en el tipo de cambio con una depreciación promedio del 8% en los 3 meses anteriores al proceso, y en la bolsa un ajuste de similar proporción, pero que empieza su periodo de corrección hacia un mes antes, ¿no? De que inicien los procesos electorales. A pesar de ese entorno, pues la verdad es que este ejercicio preliminar, y debo decir preliminar porque es simplemente una sensibilidad para que todos nuestros amigos puedan ver un poco qué es lo que estamos esperando para la bolsa el año que entra, pues está muy cercano a los 65,000 puntos, ¿no? Que dependiendo también de cómo se sigan materializando esta llegada de inversiones y las dinámicas de la actividad económica, pues podría incluso llegar a ser mayor. Ahora, en ese contexto, pues la verdad, ¿qué es lo que nos hace estar optimistas? Pues evidentemente lo decíamos, ¿no? Que a pesar de este rally que ha tenido la bolsa, que ha sido la tercer mejor bolsa en el mundo, pues seguimos viendo mucho valor. Hablábamos de que los múltiplos siguen siendo baratos o la evaluación sigue siendo atractiva, pero además vemos el boom del nearshoring. Y es que claramente, amigos, estamos, de nueva cuenta, hemos logrado posicionarnos en los ojos de los inversionistas a nivel global. Todos los días platicamos con clientes que quieren entender el tema de nearshoring, encontrar las oportunidades de inversión que existen en este contexto. Y justo esta slide lo que resume un poco es en este contexto, ¿no? De nearshoring mexicano, donde Monterrey y los estados del norte se han posicionado como el corazón de esta llegada de inversión, pues en qué emisoras o cómo invertir. Y pues básicamente en el equipo de análisis de Actinver pensamos que pues básicamente hay que invertir en aquellas emisoras que se benefician del nearshoring, que tienen sólidos fundamentales, pero que al mismo tiempo, pues el stock picking o la selección de emisoras va a seguir siendo clave, ¿no? A pesar del rendimiento que tan atractivo que todavía prevemos para el IPC, pues en estas emisoras vemos valor incluso por arriba de este mercado, ¿no? Y claramente lo podríamos segmentar en dos etapas, ¿no? Aquellos que ya se están beneficiando conforme ahorita nosotros estamos teniendo esta reunión, como lo son, por supuesto, los bienes raíces industriales, la parte, el sector de transporte y en algunos casos el sector financiero. El sector financiero ya lo platicaremos, lo que tú bien decías, Alex, el hecho de que muy probablemente ya conocemos el techo de las tasas de interés, pues más bien podría ser que pusiera algo de presión en las acciones del sector financiero, recordando pues que evidentemente en ciclos de bajas de tasas de interés, pues sufren las utilidades de este tipo de emisoras, ¿no? Dentro de la parte de bienes raíces, pues claramente las bienes industriales, ¿no? Nombres como Terrafina, Macquarie, Prologis, pero también vemos valor en las diversificadas, donde además de este factor de nearshoring en la parte de naves industriales, pues claramente el segmento de oficinas y la parte comercial, pues la parte de oficinas estará recuperándose y la parte comercial pues le seguirá yendo muy bien. En la parte de transporte, pues repensando, ¿no? Un poco en que todos estos bienes que se produzcan en nuestro país eventualmente se tendrán que ir o exportar hacia Estados Unidos, pues el 75% de lo que se mueve o como se mueven las mercancías en nuestro país se hace a través de medios carreteros, principalmente a través de medios de transporte terrestre, principalmente en medios carreteros, pero también en la parte ferroviaria, ¿no? Y sobre todo también pensar que esta llegada de personas, primero buscando naves y después vendrán ingenieros a poner las plantas a trabajar y hacer evaluaciones de cómo va el desempeño, pues debería de traducirse en un mayor tráfico de pasajeros. Y de hecho, estos nombres que les ponemos aquí sobre la mesa, Gap y OMA, pues se han empezado ya a reflejar en esos aeropuertos que tienen exposición al nearshoring, como lo son el caso de Guadalajara, el caso de Tijuana, el caso de León, en el caso de Gap, así como, por supuesto, Monterrey, el corazón del nearshoring mexicano, como Chihuahua y Ciudad Juárez, en el caso de OMA, pues ya están reflejando tasas de crecimiento muy por arriba de lo que es el promedio nacional, ¿no?
Y pensando un poco más de más plazo, pues ya que se empieza a materializar, que las empresas se empiezan a instalar, que obviamente se empieza a contratar gente más especializada con mejores salarios, pues evidentemente vamos a ver una demanda por servicios de hospedaje, vamos a seguramente estar anticipando un consumo vigoroso, ¿no? Pensando en que la gente tiene más dinero para gastar. Así como tales, incluso potencialmente demanda de viviendas, ¿no? Y platicábamos un poco de por qué decimos, ¿no? Que ya algunos sectores están reflejando estas tendencias. Este es una slide que les muestra un poco cómo ha venido evolucionando la demanda por espacio industrial o por naves industriales en los últimos meses. No sé si notan, pero básicamente en 2022 se cuadruplicó la demanda de espacio industrial respecto de los niveles prepandemia. Y con ello, pues evidentemente, ahora uno de cada cuatro transacciones que se están cerrando en naves industriales en nuestro país tienen la etiqueta de nearshoring, ¿no? Son empresas que están llegando acá. Y si se fijan, del lado derecho, dentro de esta misma demanda de metros cuadrados o de pies cuadrados industriales, pues la gran mayoría proviene de empresas chinas, empresas que están buscando venirse a nuestro país, principalmente para aprovechar estos temas de reubicación de cadenas de suministro. Y el mapa que les muestro un poco por acá refleja cómo ha sido la demanda o la absorción que tanto han recibido de naves industriales de estas empresas que están buscando reubicarse relacionadas con nearshoring. Y de ahí un poco que digamos que el corazón de este movimiento, de esta tendencia, ha sido Monterrey o en el caso del estado de Nuevo León, dado que al cierre del primer trimestre, pues recibió, al cierre de 2022, 50% de todo lo que se arrendó de México en naves industriales fue a parar a Monterrey. Pero si hubiéramos hablado al primer trimestre, hubiera sido 30%, o sea, inició este año recibiendo todavía muy buena llegada de demanda de espacio industrial, pero un año antes hubiera sido 45%. Entonces, si se fijan, ha sido muy consistente en mantener una buena demanda por espacio industrial y a pesar de esto, pues hemos visto cómo las tasas de disponibilidad, o sea, cuánto espacio libre hay para poder arrendar, pues en Monterrey se ha venido francamente a la baja. O sea, si hubiéramos hablado hace algunos meses, estaríamos hablando de una tasa de disponibilidad en torno al 7% y hoy en día, pues están prácticamente todos los mercados del norte vendidos, lo que ha generado pues que las rentas por pie cuadrado en cada uno de estos mercados pues tengan una franca tendencia de alza, ¿no? Están incrementándose muy por arriba de inflación y la verdad es que en ese contexto pues son oro molido o miel sobre hojuelas para las fibras, pensando en el caso de Terrafina, pues vean el posicionamiento que tiene. Esto es el porcentaje de todo el espacio que tiene disponible para arrendar, donde está colocado. No sé si notan, pero la gran parte de este está ubicado precisamente en los mercados del norte, en el corredor del NAFTA, lo que además, al ver su composición de ingresos, preponderantemente en el sector de manufactura, que es donde vimos que están llegando las inversiones, pues nos hace pensar que es la mejor posicionada para seguir capitalizando esta llegada de flujos. Pero también en la parte de Fibra 1, que es otra de nuestras emisoras favoritas, pues aquí lo que estamos viendo es que Funo por sí sola, su segmento industrial, ¿no? O sea, la parte de naves industriales, pues es 33% más grande que la fibra puramente industrial más grande de nuestro país, que es Prologis. Entonces, claramente la mitad del portafolio se va a estar beneficiando de estas tendencias, pero al mismo tiempo, si hacemos un análisis dentro de las rentas que hoy en día está cobrando la fibra y las comparamos con estas rentas de mercado que les enseñaba por acá, amigos, pues se van a dar cuenta de que el descuento al cual están implícitamente cobrando fibra 1, pues es el más amplio dentro de la muestra. Ahora, ¿qué pasa? Los contratos evidentemente son de largo plazo, ¿no? Pero una vez que vencen, pues el arrendador voltea con el cliente y le dice, oye, ¿sabes qué? Ahora las rentas aquí en Ciudad Juárez cuestan tanto, o aquí en Monterrey cuestan tanto. Y como no hay espacio disponible, no hay donde voltearse al lugar de enfrente para conseguirlo más barato, pues todo el mundo está renovando a tasas mucho más altas, ¿no? A tasas a precios de renta de salida mucho más elevados, lo que evidentemente esto va a hacer que las utilidades crezcan, los dividendos crezcan y el valor de las acciones crezcan. Al mismo tiempo, pues vemos en Funo una evaluación muy, muy atractiva. Si se fijan, aquí está cotizando a la mitad de lo que tan solo valen sus activos, ¿no? Todos los edificios, naves industriales, oficinas que tienen en la panza. El caso de Terrafina también con un descuento cercano al 30%.
En la parte de transporte, pues, la verdad es que creo que ya les platicaba mucho acerca de cómo es que el transporte de carga es el que principalmente desplazan las empresas. Aquí nos gusta el nombre de tracción. En la parte ferroviaria, pues claramente siendo uno de los otros, el otro 25% más o menos de transporte de carga por donde se habría de desplazar la mercancía, pues Grupo México es una de las mejor posicionadas para poder aprovechar este envío, ¿no? Digamos, de mercancías hacia Estados Unidos. Recientemente hizo una asociación con Union Pacific y con Canadian National Railway, con lo cual pues forman un corredor, ¿no? De vías férreas que van desde México hasta Estados Unidos y Canadá, lo que va a permitir pues el envío de mercancías. En la parte de transporte, un poco lo que les decía, cómo los aeropuertos que tienen esta etiqueta de nearshoring han tenido un desempeño muy por encima del promedio nacional. Aquí les reiteramos un poco cómo seguimos sugiriendo tener exposición a través de las favoritas. Obviamente no les puedo recomendar tener todas las fibras industriales, todas las de transporte. Entonces, mi equipo y yo tratamos de como seleccionar los mejores nombres con un balance en dos tesis de inversión, ¿no? Unas emisoras que se benefician del entorno actual y otras acciones donde vemos valuaciones muy atractivas y injustificadas, como lo fue en el caso de Chedraui, FEMSA y Genoma Lab. No sé si quieras tú platicarles un poco acerca de qué estás viendo, Alex, hacia adelante y después regreso yo a platicarles un poco acerca de cómo nos ha ido con las favoritas. Gracias, Valentín. Pues miren, lo que les quería enseñar ahorita, hace ratito les decía, ¿no? Que quería enseñarles una gráfica muy interesante del Nasdaq, precisamente pues porque tecnología es lo que ha estado impulsando esta alta en el año. Eh, Creo que de corto plazo hay un riesgo importante en este momento y esta es la gráfica principalmente por la cual pienso que pudiéramos tener este riesgo de corto plazo. ¿Qué es esta gráfica? Esta gráfica es el desempeño, cómo se ha movido el Nasdaq desde la pandemia, desde el 2020, todo este alza tan fuerte que tuvimos durante el 2021, el ajuste también muy fuerte que tuvimos durante el 2022 y lo que llevamos ahorita hasta el 2023. Eso es lo que vemos graficado hoy en esta gráfica de velas. Y luego la raya amarilla que pasa ahí en medio de la gráfica es el promedio móvil de 200 días. Siempre es una referencia muy importante estar revisando cómo se separa, ya sea al alza o a la baja, en este caso el Nasdaq, con respecto a su promedio móvil de 200 días y qué pasa cuando tenemos esas separaciones tan fuertes. Si ustedes ven, pues recuerden cómo no puse la gráfica de tanto plazo, pero recuerden que por ahí de febrero, marzo del 2020, con todo este tema de la pandemia, pues tuvimos una caída muy fuerte del Nasdaq y luego vino toda la inyección de liquidez que dio el gobierno en Estados Unidos, las tasas bajando a cero y vino una reacción muy agresiva del mercado que se mantuvo durante todo el 2020 y durante todo el 2021. Eso es lo que me quería concentrar en este momento. Vean, estos picos que les puse aquí, estos porcentajes que se ven arriba en la gráfica a la izquierda, es qué tanto porcentaje se ha separado el Nasdaq de su promedio móvil de 200 días en todos estos impulsos alcistas que hemos visto. Y vean cómo aquí, por ejemplo, cerca de septiembre del 2020 se separó 33% con respecto a su promedio móvil de 200 días y luego un ajuste del 14%. Luego volvió a separarse hasta un 25%, cayó 10% y así sucesivamente con todos estos movimientos. El promedio de estos impulsos que tuvimos todo el 2020 y el 2021 fue un total de 6 impulsos. En estos 6 impulsos, el promedio de lo que se separó al alza el Nasdaq con respecto a su promedio móvil de 200 días fue un 21%. Más o menos fue lo que tuvimos en promedio. Y luego, después venían ajustes importantes. El promedio de lo que se ajustó, estos movimientos de regreso que tuvimos, fue de un 10%. El ajuste mayor, el que tuvimos, fue después del primer impulso de la pandemia, se regresó 14%. Y lo mínimo que se regresó fue en este intento de aquí, el del 16% se regresó 8 y luego también el último se regresó 8. Entonces, invariablemente hemos tenido ajustes a la baja una vez que se ha separado de manera importante con respecto a su promedio móvil de 200 días. ¿Cómo estamos hoy después de este movimiento tan fuerte que hemos tenido en las techs? Hasta el jueves de la semana pasada, antes de que empezara este movimiento de baja, ya se había separado 26%.
por arriba del promedio este que les comentaba del 21%, estamos 26 o tuvimos una separación del 26% con respecto al promedio móvil de 200 días. Solamente el único impulso que ha superado en los últimos 2 años, perdón, ya me estoy adelantando, el último impulso que ha superado fue el primero que tuvimos en la pandemia, ese de 33%, apenas el que estamos hoy en día es el segundo más fuerte en los últimos 2 años. Y sí, se ha regresado algo el mercado, pero se ha regresado en porcentaje muy poquito. Todavía, incluso hoy rebotó algo el Nasdaq, pero hasta antes del rebote de hoy se había ajustado más o menos un 1,5%. Nada. Si suponemos o de estos ajustes que nos dio durante el 2021 y el 2020, lo mínimo que se ajustó fue un 8%. Si replicar ese 8%, estaríamos hablando de un regreso más o menos a los 14,000 puntos. Si se ajustara lo que se ajustó en promedio, que fue un 10%, estaríamos hablando de 13,700 puntos, más o menos en la segunda línea roja que ven ahí en la gráfica. Y ya si se ajusta al máximo que hemos tenido, que fue del 14, estaríamos hablando de 13,144. Lo que les quiero mostrar aquí con esta gráfica es que sí tenemos una probabilidad elevada de que tengamos algún regreso del Nasdaq a estos niveles de piso y ahí pudiéramos tener un momento para comprar más favorable. Sí creo que todo este movimiento, como les comentaba, de la inteligencia artificial, todo esto va a seguir y seguramente vamos a seguir viendo impulsos alcistas, pero antes de meterme de lleno al mercado en Estados Unidos, sobre todo en la parte del Nasdaq, me esperaría que por lo menos me diera ese ajuste de menos el 8%, que regresara más pegadito a los 14,000 puntos y ahí pudiéramos tener un movimiento importante de ajuste. Estaba viendo ahorita en las preguntas, nos preguntan de la evaluación, cómo se ve la evaluación de estas empresas que hemos estado comentando. Por aquí les puse unas gráficas. Vean, en evaluación de índices, este es el PU de los últimos 5 años. Pues vean, el S&P, a pesar de lo que hemos subido, apenas está alcanzando el promedio de 5 años. Estuvo un buen rato pegado aquí a la primera desviación estándar y luego vino el rebote y estamos llegando apenas al promedio de 5 años. La siguiente, que es el Nasdaq, está un poquito más adelantado, ya está casi llegando a una desviación estándar del promedio de los últimos 5 años. Y el Dow está justo en el promedio de 5 años. O sea, de los tres índices, el que se ve menos adelantado en este momento es el S&P, ¿no? A pesar del rebote que hemos tenido en el año, no se ve que estemos en un momento caro para el S&P. Entonces, por eso sí creo que después de un ajuste pueden venir nuevos rebotes. ¿Y cómo se ve la evaluación de estas grandes tecnológicas? Vean, pues vean nada más la exageración en múltiplo PU de Nvidia, bueno, de AMD, que es la tercera a la izquierda, a la derecha, en la primera fila. Ahí está AMD, vean, está mucho más arriba de 2 desviaciones estándar. Y lo mismo Nvidia. Nvidia está cotizando un múltiplo casi de 200 veces, muy por arriba de 2 desviaciones estándar. Es lo que a mí puede preocuparme también, la evaluación que tenemos de ciertas empresas. Realmente la única que se ve no tan adelantada de estas Big Techs, vean, es Alphabet, que es la segunda primera de la segunda fila. Está también apenas llegando al promedio. Estuvo también un buen rato ahí pegado a 2 desviaciones estándar negativas en evaluación y se ha recuperado y apenas está llegando al promedio. Todas las demás están por ahí 1 o 2 desviaciones estándar arriba. Sin duda lo que se ve ahorita con más peligro es AMD y Nvidia por lo adelantado que se ven en evaluación. Ahora, en cuanto a sectores, aquí también tenía una gráfica importante. Esto es cómo se ha movido en lo que va del año estas Big Techs con respecto al S&P. Todas muy por arriba, cotizando en porcentaje con ganancias mucho mayores de los del S&P en lo que va del año. Y aquí tengo otra gráfica importante que son los sectores que están rezagados, todos por debajo del rendimiento del S&P. Y aquí podemos ver a salud, a financieras, real estate, a, a, eh, perdón, a consumo básico, materiales, consumo básico, perdón, ¿cuál es el otro? Utilities, que han estado muy por debajo del rendimiento del mercado. Esto es lo que puede ayudar, por eso les decía que puede haber ahí una rotación de sectores que pueda ser oportunidad, a pesar de lo adelantado que se ven algunas emisoras tecnológicas. Estos sectores pudieran ser como que el refugio en este momento, que se pudiera regresar mucho el mercado. Aquí es donde pudiéramos encontrar algo de oportunidades de corto plazo. Entonces, ¿cómo se ve? ¿Cómo se han estado moviendo? Me gustaría ahorita, Valentín, que nos platicaras de las favoritas que tienes en tu cartera de favoritas y luego yo después también les platico de las favoritas que tenemos desde el lado global. Adelante, Valentín.
Gracias, Alex, por supuesto. Pues regresando un poco justo a este slide que les platicaba, pues nosotros vemos o platicábamos de que pensamos que la manera de jugar el juego de inversión en bolsa mexicana hoy en día es a través de estas emisoras que se benefician del nearshoring. Sin embargo, para darle un poco de balance a la estructura, pues nosotros proponemos también, insisto, aprovechar algunas otras emisoras de otros sectores que eventualmente se beneficiarán del nearshoring y que también, ¿cómo decirlo?, reflejan descuentos en su evaluación muy interesantes. Por eso tenemos a Genoma Lab dentro de nuestras favoritas. Adicional a los nombres de fibras industriales que ya platicábamos, Terrafina y fibra diversificada Funo. En transporte tenemos al aeropuerto GAP. Y un poco para que podamos platicar acerca de una cartera propuesta, pues este es un poco el balance, digamos, que estamos proponiendo. Obviamente, aquí incluimos algunos nombres o estas emisoras AAA que son las que más pesan dentro de la Bolsa Mexicana de Valores, con el objetivo pues de poder acercar una parte de la cartera, digamos, cuando gestionas portafolios, esto es lo que se conoce como una parte pasiva de la cartera. Esto quiere decir que tratamos de acercarnos un poco al desempeño del índice y donde realmente tenemos nuestra apuesta de generación de valor, de ganarle al mercado, pues es precisamente en estas 7 favoritas. A eso normalmente se le conoce como bet sizing. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Pues porque esas large caps, si se fijan, que son América Móvil, G México, Jefe Norte, Walmex y Cemex, pues están prácticamente en la misma proporción de la que tiene nuestro índice de referencia. Sin embargo, donde tenemos lo que se conoce como sobreponderación o que tenemos un porcentaje mucho más elevado del que tiene el índice, en nuestro caso es el índice de rendimiento total de la bolsa, que para que sepan amigos es el IPC más los dividendos que pagan las emisoras, pues están básicamente, insisto, en estos nombres. Ahora, ¿cómo nos ha ido en las favoritas locales? Este año ha sido un año, la verdad es que un tanto complicado para las favoritas. Mantenemos un rendimiento pues cercano al 12%, sin embargo, pues estamos pues un rendimiento parecido al que ha otorgado la Bolsa Mexicana, pero pues siendo 60 puntos base por debajo de lo que ha pagado en general el mercado o este índice de rendimiento total de la bolsa. Importante tener en mente que las estrategias y las ideas que al menos pues yo en los espacios que tengo disponibles con ustedes, pues siempre hablamos de esta visión fundamental, este value investing del estilo de inversión que siguen personas como Warren Buffett o su maestro Benjamin Graham, quien fue el fundador o el creador precisamente del value investing, que la visión es una visión patrimonial de largo plazo, ¿no? A diferencia un poco de las ideas de Alex, que con buscan ser ideas más de trading, ¿no? De entrar y de salir de corto plazo, generar ese tipo de rendimientos. Las ideas de punto de vista fundamental son más de largo plazo y por eso es que les comparto la gráfica de la derecha, donde es un poco cómo ha sido el desempeño de las favoritas de Actinver desde 2019 a la fecha. No sé si notan, pero con esto tenemos un alfa acumulado cercano a 40%, mantenemos un rendimiento pues prácticamente duplicando el rendimiento o el valor, digamos, de un portafolio teórico en las favoritas que hemos tenido en posición comparado con el índice que ha subido pues cerca del 55%. Esto es, digamos, la diferencia. Y un poco lo que les quiero reflejar es, como se dice coloquialmente, una golondrina no hace verano, ¿no? Ha sido un año en el que algunas de nuestras emisoras en posición, pues todavía no han reflejado no han comenzado a reaccionar un poco con lo que estamos pensando debería ser que lo hagan, no por ello pensamos que no deberían de eventualmente de hacerlo. Y un poco aquí la gráfica que les comparto es precisamente el breakdown o cómo es que esta alfa que hemos generado se compone. Aquí obviamente me falta el hit, ¿no? O el impacto que me generó en su momento Megacable. Recordarán que la vez anterior les platicábamos que habíamos hecho ese cambio, salió Megacable y en su lugar incorporamos a Gap. En ese sentido, pues básicamente las dos emisoras donde reconocemos que hasta el momento nuestra tesis de inversión, al menos en la que va de 2023, no ha salido, pues por una parte fue el caso de Megacable,
Dos, el caso de Genoma Lab, donde pues la acción no ha tenido el desempeño que esperamos. Sin embargo, insisto, pues la verdad es que seguimos viendo importante valor en esa emisora, una evaluación muy atractiva, la más barata dentro del sector de consumo en nuestro país, con una perspectiva de expandir su rentabilidad de manera muy consistente en los próximos años, empezando tan pronto como este 2023, por las plantas que ha puesto en marcha. Entonces, un poco, pues la tesis de nuestro lado es tener paciencia, porque creemos que la selección de emisoras que tenemos es adecuada. Y por el contrario, pues nombres que me gustaría destacar, porque recuerdo que en otras ocasiones nos preguntaban mucho de Chedraui, ¿no? Nos decían, oye, Chedraui ha subido un chorro, todavía le ven valor, pues vean nada más el rendimiento o el alfa que nos ayuda a tener en la cartera. Mismo caso con FEMSA, ¿no? Me preguntan, oye, pero es que FEMSA no jala, está muy barata. Y pues la verdad es que ha venido haciendo las cosas bien con esta estrategia FEMSA Forward, con la que vendió su posición en Heineken para crecer en sus negocios core. Pues finalmente el mercado ha terminado por reconocer ese valor, y si se fijan, pues nos está agregando entre la parte que tenemos en la cartera más nuestra sobreexposición, pues un alfa cercana a la de Terrafina, ¿no? Y Terrafina, pues también un nombre que nos ha ayudado muchísimo, es de la fibra industrial que mejor le ha ido en lo que va del año. Y pues divagamos un poco, nos ha ayudado a compensar estas bajas, aunque pues evidentemente pensamos que lo mejor está por venir. Entonces, de mi lado, pues me gustaría un poco en síntesis para todos ustedes, amigos, en qué estar invertidos en Bolsa Mexicana. Pues por una parte en bienes raíces, ¿no? Recordándoles que claramente estas tendencias de nearshoring que les hemos platicado son reales, se están acelerando y van a seguir por los próximos años. Y en este contexto, pues son de los pocos nombres que ya, como dicen los americanos, as we speak, ¿no? Como estamos en este mismo momento, se están beneficiando de estas tendencias. Les platicaba no solo por que las empresas están peleando por espacio industrial, están desarrollando, están adquiriendo nuevas propiedades, todas las fibras prácticamente están creciendo, ¿no? Fibra Monterrey acaba de adquirir y duplicar el tamaño de su fibra con la adquisición del portafolio Zeus, la segunda transacción del mercado de bienes raíces de nuestro país más grande en la historia, portafolio puramente industrial. Fibra Prologis acaba de hacer un follow-on y una suscripción que le da 800 millones de dólares de poder para poder crecer también en la parte industrial. Terrafina con el vehículo que está haciendo en asociación con una fondo de pensiones internacional para comprar activos y seguir creciendo, porque identifican que el momentum del sector es inmejorable, es el momento de comprar, es el momento de aprovechar estas rentas, porque eventualmente conforme vayan venciendo los contratos, pues los van a cerrar a niveles más altos, ¿no? También pensamos que hay que estar en el sector de transporte terrestre, y con esto hablamos tanto del carretero como de ferroviario. Platicábamos acerca de cómo pensar que eventualmente que se produzca un Tesla en Santa Catarina, pues eventualmente habrá que llevarlo a Estados Unidos, ¿no? Al punto de venta. Probablemente, y por desgracia, México no seremos el mayor consumidor de ese tipo de vehículos, al menos no en el corto plazo. Y en ese sentido, pues hay que desplazar las mercancías, y les decía que el 75% se hace a través de medios terrestres, carreteros, y el otro 25% aproximadamente a través de vías férreas. Entonces, hay que pensar un poco, que creo que estos sectores van a ser interesantes. En la parte de comerciales, nosotros seguimos pensando que Chedraui lo podemos ver como una emisora pues que tiene una evaluación muy atractiva, pero además su exposición a los Estados Unidos, sobre todo en el sur de los Estados Unidos, podemos verlo como también una tesis de inversión de nearshoring, porque el nearshoring no solo se está dando en México, sino que también las empresas están reubicándose en Texas, en estados del sur de los Estados Unidos, y pues en esta región, pues Chedraui, con las adquisiciones que ha hecho en los últimos años, ya se posiciona como el onceavo retailer o el onceavo cadena de autoservicios más grande de los Estados Unidos, y su presencia principalmente está en los estados del sur. En el caso de FEMSA, pues estamos bastante optimistas de cómo esta estrategia de todo el dinero que tienen con la venta de su posición en las acciones en Heineken, pues le va a permitir acelerar el crecimiento en sus negocios core, como lo son la parte de Oxxos, crecer fuertemente en México, fuertemente en
América Latina, crecer con la adquisición que hizo en Europa con Valora, y no descartamos incluso que pudiera entrar finalmente a los Estados Unidos, haciendo tal vez alguna adquisición de una cadena de tiendas de conveniencia en estados cercanos también al sur de los Estados Unidos, donde puedan generar sinergias, y recordando pues que además FEMSA nació en Monterrey y que claramente su principal región de influencia pues sigue siendo todavía la zona norte, ¿no? También, por último, tener en mente que el sector de transporte aéreo es luz interesante. Platicábamos de cómo el tráfico de pasajeros ya superó los niveles prepandemia, como algunos nombres, como lo son el caso de Gap, que forma parte de nuestras favoritas, pero también el caso de OMA, lucen interesantes por las ciudades y los aeropuertos que tienen en su portafolio. Y pues con eso, digamos, sería un poco las ideas que quería platicarles el día de hoy, amigos. Entonces, no sé si tú les quieras platicar acerca de las favoritas globales, Alex, y después pues podemos pasar al Q&A, ¿no? Y pasamos a las favoritas globales. Nada más, antes de nuestra lista de favoritas globales, me han preguntado mucho cómo las seleccionamos, ¿no? Cómo de una muestra tan grande que tenemos de acciones, cómo seleccionamos nuestras favoritas. Primero, solo estamos tomando en cuenta todas aquellas de alta capitalización, por lo menos 100 billones de dólares, y de ahí pues hacemos una reducción importante de la muestra. Y luego tenemos dos cuadrantes. ¿Qué es lo que piensa el consenso? ¿Dónde piensa el consenso que debería de crecer el precio de las acciones en los próximos 12 meses contra lo que tenemos estimado en Actinver, en un modelo que tenemos que nos da una proyección a 12 meses de precio? Cuando los dos, cuando está este cuadrante que ven aquí, es cuando tanto el Actinver como el consenso tenemos una estimación por lo menos de 3 puntos porcentuales por arriba de lo que creemos que va a crecer el S&P. Entonces, cuando entramos a este cuadrante, que es el que le llamamos nuestro cuadrante de alto potencial para los siguientes meses, aquí es donde tenemos la selección de nuestras empresas que conforman nuestro portafolio de favoritas. ¿Cómo está conformado ese portafolio hoy en día? Déjenme les pongo aquí. Tenemos en el sector de tecnología tenemos 3 empresas: Salesforce, Intuit y AMD. Esto, pues a pesar de la evaluación que platicábamos de AMD, la verdad es que los consensos están muy optimistas y el precio que nos da nuestro modelo en los próximos 12 meses también nos da una proyección importante, por eso la tenemos ahí. En consumo discrecional tenemos a tanto Amazon como Lowe's, que es una empresa similar a Home Depot, venden algo similar, tenemos ahí también un buen potencial en ese aspecto. En consumo básico tenemos Costco, la hemos tenido a lo largo del año. En la parte de salud, una empresa que se dedica a fabricar materiales médicos, que se llama Thermo Fisher. En la parte financiera, S&P Global, que no es como tal un banco ni una empresa de ese tipo financiero, es más bien un proveedor de índices para el S&P. Y finalmente en telecomunicaciones tenemos a Google. Están en azul AMD y Google porque son los que hicimos la recién entrada, o sea, apenas están entrando a nuestro portafolio de favoritas. Tenemos ahí esta diversificación en este tipo de empresas. Esto es como hemos tenido conformado el portafolio de favoritas a lo largo del año. Las únicas dos posiciones que se han mantenido durante todo el año son la de Costco y la de Intuit, que es una empresa que se dedica a software. Son las dos que han estado presentes en el portafolio a lo largo del año. ¿Y cómo le ha ido al portafolio con respecto al S&P? Hasta el momento tenemos un alfa de 8 puntos por arriba del S&P. Tuvimos un muy buen inicio de año con todo este boom que hubo en las empresas de tecnología. Eso nos permitió tener un alfa desde el primer mes del año y esa alfa la hemos mantenido a lo largo de lo que va del año. Hasta el momento vamos 8.2% por arriba del 13% que ha dado el S&P. El portafolio en su totalidad ha dado más o menos un 22% acumulado en lo que va del año. Ese es nuestro portafolio de favoritas. Constantemente estamos ahí. Si hay alguna entrada o alguna salida, tenemos una metodología de stop loss para nuestras posiciones. ¿Cómo funciona? Bueno, si de repente todos los días vamos midiendo desde que entra la empresa a nuestro portafolio, vamos midiendo este rendimiento y lo vamos comparando contra el S&P. Si en algún momento ese rendimiento relativo al S&P es de 5 puntos porcentuales o menos, en ese momento en automático lo consideramos como un stop loss y lo sacamos de nuestra muestra. ¿Cómo funciona la rotación? Si en el momento en que sacamos de la
cartera alguna empresa, ya sea por un stop loss o por una toma de utilidad, que es cuando nos da un rendimiento mayor al 20%, no tenemos alguna otra que el modelo nos esté arrojando como para meterla, lo que hacemos es compramos un ETF con subyacente en el S&P, el SPY, y de esta manera pues estamos bencheando de alguna manera a la cartera. Entonces, cada vez que sacamos alguna empresa, ya sea por toma de utilidad o por stop loss, y no tenemos una empresa en ese momento con cuál sustituirla, compramos SPY. Es cómo se maneja la cartera. Lo máximo que tenemos de empresas abiertas al mismo tiempo son 15. Si, por ejemplo, tenemos 10 empresas abiertas en este momento, pues tendremos 5 slots de estas empresas dedicadas al S&P, ¿no? Dedicadas al SPY. Es como vamos dándole la rotación al portafolio. Ha funcionado bastante bien, entonces los invito a que lo revisen, que tomen en cuenta estas emisoras que tienen un alto potencial de rendimiento para los próximos meses y estar replicando más o menos la cartera como la tenemos en la parte de favoritos. Pues muchas gracias, gracias Valentín. Si quieren pasamos a un Q&A, ya es un poquito más de las 6 de la tarde, nos pasamos un poquito, pero tenemos por ahí algunas preguntas. A ver, Valentín, me preguntan aquí en la parte de México. Déjame, aquí vi un par de preguntas que yo creo que están interesantes. Eh, mm, mm, mm. bueno, nos preguntan de la presentación, sí, se las haremos mandar la presentación sin ningún problema. A ver. Maneras eficientes de exponernos al nearshoring, ya lo comentaste mucho, ¿no? En tus favoritas, pues casi todas están ahí pensadas para que aprovecharse de este nearshoring. Nos Y no, no, preguntan, no sé, Alex, ahí perdón que te interrumpa, pero también creo que es una buena oportunidad de hacerles saber a todos nuestros amigos y clientes que nos acompañan del fondo de Nearshoring que lanzamos a inicios de años en Actinver, la verdad bastante innovador, único en el mercado, que básicamente pues son aquellas emisoras que se encuentran posicionadas para beneficiarse de esta tendencia. Les recuerdo pues que evidentemente en la panza de ese fondo que encuentran con el ticker Actinmo B de bueno al final, pues tienen exposición a fibras industriales, a nombres de transporte como los que les platicábamos, y la verdad es que tiene un rendimiento bien interesante en lo que en los últimos 12 meses un rendimiento cercano al 25% comparado con el cerca de 15% que ha pagado la bolsa mexicana en los últimos 12 meses. Entonces, Actinmo B de bueno al final. Es esa la opción. También es una manera muy eficiente, la tienen disponible en su plataforma, además de, por supuesto, el portafolio de favoritas de Invierte como los expertos en la sección que tienen ahí en Bursanet, ¿no? sí, me preguntan que si hay una manera de entrar directo a las empresas favoritas, ya sea las tuyas o las que tenemos en la parte global, y no, lo tienen que hacer con entrada individual, ¿no? No hay una réplica, no hay un portafolio que lo replique en este momento. Tendría que comprar individualmente cada una de las empresas que están en estos portafolios. A ver, me preguntan en qué momento será el adecuado para meterle al Nasdaq. Pues les platicaba hace rato, ¿no? Con la separación que tenemos en este momento contra el promedio móvil de 200 días, les comentaba que una primera zona de piso interesante sería más pegadito a los 14,000 puntos. Ojalá nos dé ese movimiento, porque si no, si empieza otra vez a rebotar y mañana la tenemos en nuevos máximos, va a ser otra vez complicado, porque vamos a estar comprando nuevamente muy cerca de sobrecompra. Nos dicen que no han, a ver, no han recibido en WhatsApp. No. A ver, no se confundan. Esta cartera de favoritas no se manda por WhatsApp. Recuerden que esto se manda a través de correo, a través de Bursanet, en la parte de carteras de favoritas. Lo que luego reciben en WhatsApp son recomendaciones de trading que mando yo en la parte de corto plazo. No se nos confunde, son cosas diferentes. Lo que se manda por WhatsApp, o por lo menos en la que yo administro, que es ahí se mandan señales de trading de corto plazo, tanto de México como de Estados Unidos o del SIC. No se manda por ahí. Por ahí lo que tenía que estar al pendiente son de los envíos que hace el área de análisis de los cambios en las carteras de favoritas, más que nada por correo electrónico. Eh, Nos preguntan, Valentín, ¿cuál es tu horizonte de inversión para tus emisoras favoritas? Pues normalmente, la verdad es que
es un poco el dilema de los que gestionan un portafolio, en nuestro caso, aunque sea teórico, tienes que ir balanceando un poco el corto con el largo plazo, ¿no? En el sentido de que tenemos objetivos anuales de generación de alfa, pero obviamente las expectativas, digamos, de largo plazo, pues pueden tomar incluso 24 meses en ejecutarse. Desgraciadamente, a veces llega a pasar que entre que identificamos una emisora con potencial valor, al mercado le toma cierto tiempo reconocer los fundamentales, ¿no? Y para muestra, pues fue justo el caso de Chedraui. Chedraui muchos años estuvo muy subvaluada, prácticamente sin moverse mucho la acción. De pronto es en esta adquisición de Smart and Final, se vuelven a posicionar en los ojos del inversionista y de pronto, pues eso que ya habíamos identificado hace muchos años se materializa, igual con FEMSA, ¿no? Llevamos meses, pues desde el año pasado, casi un año que estuvo ahí en la cartera, pues de pronto con temas y hoy en día está muy cerca de máximos históricos, ¿no? Entonces, creo que varía mucho, pero pensaría en un año, dos, tal vez, pensando un poco en que pudieran darse el mayor potencial, ¿no? Sí, Por aquí también veo, en ajá, las perdón. favoritas globales, quería nada más comentar también todos los precios en los que nos basamos para decidir si metemos o no a una emisora a la cartera de favoritas es un horizonte de 12 meses, nada más para redondear ahí la idea. Oye, Alex, acá también nos pregunta Marisol, ¿qué perspectivas ven Disney y en Televisa? ¿Tú le puedes decir de Disney? Sí, Disney, a ver, déjame ver, no tengo aquí el precio objetivo en este momento de Disney. Mira, la verdad es que ha tenido mucha volatilidad en los últimos meses, sobre todo después de los reportes trimestrales, específicamente porque lleva 2 trimestres con pérdida de suscriptores del Disney Plus. A pesar de que otras divisiones de la empresa, sobre todo la parte de parques, ha funcionado muy bien, el mercado está muy enfocado al tema del Disney Plus y hasta el momento con 2 trimestres seguidos perdiendo suscriptores ha sido gran parte de la razón por la cual ha estado bajando. Los precios objetivo, más o menos, me acuerdo la última vez que los revisé, estaban alrededor del 20% en la parte del consenso, 20% por arriba de donde está el precio en este momento, y en nuestro estimado del modelo que les comento, de aquí de Actinver, tenía más o menos un 10% de potencial de alza. Creo que todavía tenemos eh, creo que todavía tenemos podríamos tener algo de volatilidad hasta que no veamos en algún reporte trimestral, sobre todo que empiece a darse la vuelta ese dato de suscriptores en el Disney Plus o que empecemos a tener mejores números en ese aspecto, pudiéramos empezar a ver un reporte, de hecho, un rebote, perdón. De hecho, hubo por ahí una noticia la semana pasada de una demanda que está recibiendo Disney por parte de algunos inversionistas porque consideran estos inversionistas que los números de estimados que había dado Disney para el crecimiento precisamente del Disney Plus no estaban siendo muy reales, digamos, ¿no? De lo que habían estado anunciando, sobre todo con la administración anterior de Disney. Recuerden que cambiaron de CEO hace alrededor de unos 4 o 5 meses, entonces vamos a ver cómo se va desarrollando ese tema, pero sí, yo creo que para que empecemos a ver algo de repunte está muy abajo, está en mínimos de varios años, tendríamos que empezar a ver por lo menos una reacción en este dato de suscriptores de Disney Plus. Les repito, por otro lado, en la parte de parques va con unos crecimientos muy importantes desde que se reabrieron después de la pandemia. Han estado ahí reportando constantemente, perdón, saturación en los parques. Ahora, desde la pandemia, hay que hacer reservación para ir a los parques y estas reservaciones se acaban constantemente. Entonces, realmente están teniendo una entrada muy fuerte de ingresos, pero no se está compensando con lo que ha estado ahí perdiendo de clientes en la parte del Disney Plus, que el mercado ha estado más concentrado en eso. Por eso hemos tenido este movimiento tan fuerte y tan negativo de la acción en los últimos meses. Muchas gracias, Alex. Y pues del lado de Televisa, la verdad es que vemos, y lo hemos platicado en otras ocasiones, el sector de telecomunicaciones en nuestro país, principalmente las operadoras de cable, traen múltiplos, en mi humilde opinión, pues la verdad, ridículamente bajos, cotizando en niveles históricamente bajos, principalmente
creo que reflejo de preocupaciones de los inversionistas respecto a esta cambio en las dinámicas de competencia, con Megacable buscando volverse un operador nacional, entrando a los territorios de Televisa, de Total Play y de Telmex, con fibra óptica, y en eso, pues la verdad es que los inversionistas se han estado preocupados de que pudiéramos ver una guerra de precios. En ese sentido, pues la verdad es que nos parecen oportunidades de entrada muy interesantes, con una visión de largo plazo, tanto Mega como Televisa. En las dos, por pura evaluación, tenemos recomendación de compra. Personalmente tengo preferencia, y lo hemos platicado en otras ocasiones, por Megacable. Me parece que su estrategia es la adecuada, que tienen el entrar con fibra óptica a territorios donde no hay fibra por parte de sus competidores a un precio más bajo del servicio que ofrecen los actuales competidores. Me parece que no hay mucho margen de falla, ¿no? Sin embargo, en el caso de Televisa, pues la verdad es que estos niveles de evaluación, más en un trimestre donde creo que ya van a retomar finalmente el crecimiento, después de que enfrentaron una serie de trimestres complicados en la parte de Sky, me hace estar un poco más optimista en la emisora, sobre todo pues que es de las grandes de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces esto lo hace que la volteen a ver inversionistas relevantes, sobre todo a estos niveles de evaluación. Y también nos preguntan por acá, son más bien preguntas del Actimo, de las alertas. Creo que, no, 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 creo que no nos falta ninguna, Alex. Sí, AMD. aparte de que ya nos pasamos de la hora, miren, lo que vamos a hacer es que si queda por ahí alguna pendiente, se las mandamos a su correo, a o a través de alguien de Bursanet. Pero pues creo que si no estás de acuerdo, Valentín, pues creo que podemos ya dar por terminada la conferencia el día de hoy. Sí, no, excelente, Alex. La verdad, aprovecho para agradecerles a todos los amigos que tomaron el tiempo de acompañarnos. Esperamos que les resulte de utilidad, y sobre todo por reiterarnos a sus órdenes a través del equipo de Bursanet. Saben que siempre pueden estar en contacto con nosotros, estén pendientes de nuestros análisis, de nuestras ideas de inversión, para ayudarles a crecer su patrimonio. Y gracias a todos por su atención, por su interés. Recuerden que a mí me ven cada 15 días ahí en los jueves de trading. Nos vemos dentro de 8 días para ver gráficas toda la sesión. Y pues muchas gracias, Valentín. Nos estamos en contacto y gracias a todos por estar aquí con nosotros. Hasta luego. Hasta luego, bonita tarde.